Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo una vez más. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo increíble. Y bueno, hoy tengo una historia que contarles que la verdad, me tiene todavía un poco en shock. Ya vieron el título del vídeo, así que saben que esto va a ser intenso. Digamos que mi vida tomó superíndice 3 un giro inesperado, con ande en plan bomba a tu superíndice 3 Mika y Kerem hizo algo que jamú ese me hubiera imaginado. Asuke prepun rense un cafecito, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos porque esto va para largo. Y antes de que empecemos, ya saben, si son nuevos por aquí, consideren suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre traigo chismecito fresco y jugoso como este. Vamos a darle. Ok, para ponerlos un poquito en contexto, como algunos de ustedes saben, yo estaba a punto de casarme. Yo, la eterna soltera, la que decua que el matrimonio no era para mí, estaba a duas de dar el su quiero. Y con alguien que realmente pensaba que era el indicado. Vamos casi 3 o más menos os juntos, habíamos superado muchas cosas, tenuamos una vida juntos, todo parecua perfecto. Habíamos planeado una boda preciosa, en un jardín, con todos nuestros amigos y familiares, la música que nos encantaba, la comida deliciosa, todo, absolutamente todo, estaba listo. El lugar, Quinta Esmeralda, un jardín con fuentes y luces de ensueño, ya estaba reservado desde hacía un año. Las invitaciones, diseñadas a mano con papel reciclado y flores prensadas, ya habían sido enviadas. Incluso la tarta de bodas, una creación de varios pisos con sabor a frutos rojos y crema de vainilla, ya estaba confirmada. De hecho, ya tenía el vestido. Un vestido blanco precioso, de ensueu más menos o. Me lo probu copyright 1000 veces, lloru copyright de emoción superíndice 3N al verme reflejada en el espejo, me sentía como una princesa. Era un diseu más menos o de rosa clara, corte sirena, con encaje franco copyright S y una cola quilomu copyright trica. Cada vez que me lo ponía, sentía mariposas en el estu superíndice 3 mago. Incluso había elegido los zapatos, un par de manolos divinos que me había regalado mi mejor amiga. O sea, chicas manolos. Eran los Angisiazul Real, los mismos que Carrie Bradshaw usó superíndice 3 en Sex and the City. Un regalo que simbolizaba nuestra amistad incondicional y mi entrada triunfal al matrimonio. Era la culminación superíndice 3N de un sueu más menos o, el inicio de una nueva etapa. Estaba nerviosa obviamente, pero sobre todo, estaba inmensamente feliz. Pasaba horas imaginando el dúo de la boda, la música, los bailes, los discursos emotivos. Cada detalle estaba pensado para que fuera un dúo inolvidable. Y luego todo explotó superíndice 3. Literalmente. Como una bomba de racimo, esparciendo dolor y confusión superíndice 3N por todas partes. Todo empezó superíndice 3 unos días antes de la boda. Específicamente el martes. La boda era el sábado, asu que tenuamos 4 días para la perfección superíndice 3N final. Había quedado con Ande, mi otra mejor amiga, para una sesión superíndice 3N de manicura y pedicura relajante. Necesitaba desconectar un poco del estru copyright ese de los últimos preparativos y relajarme. El estru copyright ese era palpable, las llamadas de proveedores, los cambios de última hora, la presión superíndice 3N familiar, necesitaba un respiro. Ande siempre ha sido mi roca, la que me pone los pies en la tierra, la que me dice las cosas como son, sin pelos en la lengua. La quiero muchísimo, pero a veces puede ser un poco intensa. Digamos que su honestidad brutal a veces puede ser un poco difícil de digerir. Pero la amo por eso. Vamos en el salón superíndice 3N de belleza, nails y cactals, disfrutando de un masaje en los pies con aceites esenciales de lavanda y manzanilla, cuando de repente ande soltu superíndice 3 la bomba. Asu, sin anestesia. Ni siquiera esperó superíndice 3 a que terminara el masaje. Necesito contarte algo, me dijo con una cara muy seria. Su expresión superíndice 3N era inusual, tensa, casi dolorosa. Y sentú un escalofrío. Un frío que me recorrió superíndice 3 la columna vertebral y me dejó superíndice 3 sin aliento. Sabía que algo no iba bien. Tiene que ver con tu futuro marido. En ese momento mi corazón superíndice 3N dio un vuelco. Literalmente.
Sentu como si me hubieran dado un pu más menos etazo en el estu superíndice 3 mago. Empecu copyright a sudar fruo. Pequeu más menos as gotas de sudor empezaron a formarse en mi frente. Sentu que el mundo se me venua encima. El aire se volvió superíndice 3 denso, difícil de respirar. Le pedu que me lo contara todo de una vez, sin rodeos. Por favor, ande, dúmelo ya. No me hagas sufrir más, le supliqué. Y entonces me contó superíndice 3 la historia. Una historia que jamú ese habrá imaginado. Ni siquiera en mis peores pesadillas. Resulta que mi futuro marido, al parecer, tenía un oscuro secreto. Una aventura, un desliz, como quieran llamarlo, con una ex compau más menos era de trabajo. Se llamaba Aileen, una ejecutiva de marketing que había trabajado con él en su anterior empresa. Una aventura que había durado varios meses, justo al principio de nuestra relación superíndice 3N. Ande lo había descubierto por casualidad, investigando un poco en las redes sociales, y había confirmado sus sospechas hablando con algunas personas en común. Al parecer, Aileen y mi futuro marido, Denise, habían sido inseparables durante un viaje de negocios a Estambul. Fotos en Instagram, comentarios sospechosos en Facebook, la confirmación superíndice 3N de una amiga en común que trabajaba en la misma empresa. Todo encajaba como un rompecabezas macabro. Al principio no quiero a creerme nada. Me negaba a aceptar la realidad. Pensó copyright que Ande se estaba equivocando, que todo era un malentendido, que estaba exagerando las cosas. No, Ande, te estás equivocando. Denise jamás haría algo así. Lo conozco, confío en él, le dije intentando convencerme a mí misma. Pero mientras ese me contaba los detalles, ese claro tenua que era verdad. La información superíndice 3N era demasiado precisa, demasiado específica como para ser inventada. El tono de voz de Ande era serio, firme, sin rastro de duda. Me sentí traicionada, humillada, destrozada. Como si me hubieran arrancado el corazón superíndice 3N y lo hubieran pisoteado. ¿Ceu superíndice 3 mo había podido ser tan ciega? ¿Ceu superíndice 3 mo no me había dado cuenta de nada? ¿Ceu superíndice 3 mo había podido confiar tan ciegamente en alguien que me estaba mintiendo a la cara? Me sento una idiota, una ingenua. Salú corriendo del Salú superíndice 3N de belleza, hecha un mar de lágrimas. Ignorando las miradas curiosas de las otras clientas y la preocupación superíndice 3N de las empleadas. Necesitaba aire, necesitaba pensar, necesitaba procesar toda esa información superíndice 3N. Necesitaba alejarme de todo y de todos. Llamó copyright a mi otra mejor amiga Zeynep, le contu copyright todo lo que había pasado y le pedu que me acompau más menos a hablar con mi futuro marido. Zeynep, por favor, ayúdame. No puedo hacer esto sola. Necesito que estés conmigo, le dije con la voz entrecortada por el llanto. Necesitaba escucharlo de su propia boca. Necesitaba saber si todo lo que me había contado Ande era verdad. Cuando lo confrontamos al principio lo negó superíndice 3 todo. Denise con su habitual sonrisa encantadora y su mirada de cachorrito arrepentido, intentó superíndice 3 convencernos de que Ande estaba mintiendo, que era una envidiosa, que quería arruinar nuestra felicidad. Cariño, por favor, créeme. Ande está loca. Quiere separarnos. No le hagas caso, me dijo Tomu endome de la mano. Pero al final, presionado por la evidencia, terminó superíndice 3 confesando la verdad. Lo admitió superíndice 3 todo. Con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa, reconoció superíndice 3 haber tenido una aventura con Aileen al principio de nuestra relación superíndice 3N. Dijo que había sido un error, que se arrepentó profundamente, que me amaba a mu y que nunca volvería a pasar. En ese momento sentí que algo se rompo adentro de mu. Como un cristal que se hace aún más menos ahí si o es en 1000 pedazos. Todo el amor, toda la confianza, toda la ilusión superíndice 3N que había sentido por u con diéresis copyright L, se desvanecieron en un instante. Ya no reconozco al hombre que tengo adelante. Era un estrau más menos o un impostor, un mentiroso. El hombre que había jurado amarme y protegerme me había traicionado de la peor manera posible. Decido cancelar la boda. No hubo discusión superíndice 3N. No puedo casarme con alguien que me había engau más menos ado de esa manera. No puedo empezar mi vida con una mentira.
Fue una decisión superíndice 3N muy difícil, sin duda la más difícil de mi vida, pero sabía que era lo correcto. No podía vivir con la duda, con la sospecha, con el resentimiento. Necesitaba empezar de nuevo, limpia, sin ataduras. Y aquí es donde entra Kerem en la historia. Kerem es un amigo muy cercano, lo conozco desde la universidad. Compartimos clases, fiestas, confidencias. Siempre ha estado au para mí, en las buenas y en las malas. Siempre me ha apoyado, me ha aconsejado, me ha hecho reír. Es el tipo de amigo que siempre está dispuesto a escuchar, a dar un consejo sincero, a ofrecer un hombro en el que llorar. Y bueno, siempre ha habido algo muy de ese entre nosotros. Una tensión superíndice 3N, una química, una conexión superíndice 3N especial. Algo que nunca nos atrevimos a explorar. Tal vez por miedo a arruinar nuestra amistad, tal vez porque el momento nunca fue el adecuado. Cuando le conté copyright a Kerem lo que había pasado, se puso furioso. Lo vi realmente enojado, algo que no era común en él. Estaba indignado por la forma en que mi futuro marido me había tratado. No puedo creer que ese imbécil te haya hecho esto. No te mereces esto. Mereces ser feliz, me dijo con la voz llena de rabia. Me abrazo superíndice 3, me consolo superíndice 3, me dijo que me merezco a algo mucho mejor. Su abrazo fue lido, reconfortante, lleno de amor y comprensión superíndice 3N. Y luego hizo algo completamente inesperado. Algo que me dejó superíndice 3 completamente en shock. Algo que jamás ese me hubiera imaginado. 2 días antes de la fecha original de mi boda, Kerem apareció superíndice 3 en mi puerta. Específicamente el jueves por la noche. Llevaba un traje elegante, un traje azul marino que le sentaba de maravilla, una camisa blanca impecable y una corbata de seda a juego. Tenía una sonrisa radiante y un ramo de flores. Un ramo enorme de rosas rojas, mis favoritas. Me tomo superíndice 3 de la mano, me miro superíndice 3 a los ojos y me dijo, su copyright que esto es una locura, lo su copyright pero ¿te casarás conmigo? Su chicas, a su como lo oyen. Kerem me propuso matrimonio 2 días antes de mi boda fallida. Una propuesta inesperada, impulsiva, casi surrealista. No sabía qué copyright decir. Me quedé sin palabras, muda, paralizada. Estaba aturdida, confundida, abrumada. No entiendo a nada. ¿Ceu superíndice 3 mo podía estar pasando esto? ¿Era una broma? ¿Un sueño más menos o? ¿Una pesadilla? Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Que no podía tomar una decisión superíndice 3N tan importante de forma tan impulsiva. Kerem, esto es demasiado. Necesito tiempo. No puedo decidirme así de repente, le dije con la voz temblorosa. Que necesitaba procesar todo lo que había pasado. Que necesitaba curar mi corazón superíndice 3N roto antes de poder amar de nuevo. Kerem lo entendió superíndice 3. Asintió superíndice 3 con la cabeza, con una expresión superíndice 3N de comprensión superíndice 3N en su rostro. Me dijo que me daría todo el tiempo del mundo. Que estaría au para mí, pase lo que pase. Que me amaba ese que a nada en el mundo. Te amo, tu nombre. Te amo desde hace mucho tiempo. Y siempre estaré aquí para ti. Lo que necesites, me dijo con una mirada llena de amor y sinceridad. Y aquí es donde estoy ahora. Sentada en mi sofá, rodeada de cajas de pañuelos y recuerdos de una boda que nunca será. Cancelo copyright la boda, devuelvo el vestido, cancelé las reservaciones, informo copyright a los invitados. Una tarea dolorosa, pero necesaria. Descubro una infidelidad, una traición superíndice 3N que me rompió superíndice 3 el corazón superíndice 3N. Recibo una propuesta de matrimonio inesperada, un gesto romántico que me dejó sin aliento. Mi vida es un caos. Un torbellino de emociones, de dudas, de incertidumbre. Mis amigos estuvieron en shock, mi familia no entiende nada, yo misma no su copyright pensar. Necesito tiempo para reflexionar, para sanar, para decidir qué copyright quiero hacer con mi vida. Necesito averiguar si Kerem es realmente el hombre para mí, si estoy lista para empezar una nueva relación superíndice 3N, si puedo confiar en alguien de nuevo. Necesito volver a encontrarme a mí misma,
a la mujer fuerte e independiente que era antes de enamorarme. Es una situación superíndice 3n muy complicada, lo su copyright. Una encrucijada en mi vida. Pero estoy decidida a superarla. Estoy decidida a ser feliz. Estoy decidida a encontrar el amor verdadero. Un amor que sea real, sincero, incondicional. Y eso es todo por hoy, chicas. Su copyright que ha sido un vídeo largo y lleno de emociones, pero necesitaba compartirlo con ustedes. Necesitaba desahogarme, contarles mi historia, pedirles su opinión superíndice 3n. Sentirme arropada por mi comunidad virtual. Espero que me entiendan, que me apoyen y que me manden toda su buena vibra. La verdad es que necesito mucho amor ahora mismo. Un abrazo virtual, una palabra de aliento, un consejo sabio. Todo es bienvenido. Que para resumir un poco, digamos que mi vida dio un giro de 180 grados. O incluso de 360 grados, porque ahora no sé ni dónde estoy. Mi boda fue cancelada por una infidelidad, descubierta gracias a la investigación superíndice 3n de mi amiga Ande que explotó superíndice 3 todo, y luego Kerem, de forma inesperada, me pidió superíndice 3 que me casara con u con diéresis copyright L. Un verdadero culebro superíndice 3n, lo su copyright. Un drama digno de una telenovela turca. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. De verdad valoro muchísimo que me escuchen y que formen parte de esta comunidad. Ustedes son mi refugio, mi apoyo, mi fuente de inspiración. Ahora, du copyright, déjenme saber en los comentarios qué copyright piensan de todo esto. ¿Qué copyright harían ustedes en mi lugar? ¿Le darían una oportunidad a Kerem? ¿Necesito terapia intensiva? ¿Debería mudarme a una isla desierta y hacerme ermitaña? Quiero saber sus opiniones. Necesito su consejo. Y antes de que se vayan, recuerden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigas para que también copyright n se enteren del chismecito, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activ la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Prometo que el próximo vídeo será más alegre, o al menos menos dramático. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Gracias por todo. Y recuerden, chicas, nunca subestimen el poder de la amistad y el amor verdadero. Hasta la próxima.